Son las 4:29 de la tarde, sin duda es el tema del día, era previsible, pero hoy se ha confirmado a media mañana que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha tumbado la doctrina Parot. Esto supondrá la puesta en libertad de la etarra natural de Tafalla, Inés del Río, una mujer a la que se le atribuyen 24 asesinatos, se le había condenado a más de 3.000 años de cárcel. En principio, en 2008 tenía que haber sido puesta en libertad, pero con la aplicación de la doctrina Parot continuaba en prisión. Es un tema que queremos abordar hoy con el abogado Fermín Ciaurriz, también con nuestros colaboradores habituales, además de Fermín, Javier Armentia y José Félix Collazos. Fermín, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sí. Javier Armentia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Félix Collazos, ¿qué tal, José Hola, Félix? buenas tardes. Muy bien, Amaya. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a poner en situación, vamos a dar las principales pinceladas de esta decisión adoptada por Estrasburgo y la analizamos. El Tribunal de Estrasburgo considera que la etarra navarra Inés del Río ha sido sometida desde 2008 a una detención no regular, por lo que exige su puesta en libertad y una indemnización de 30.000 euros por daños morales. El fallo, que es definitivo y no puede ser recurrido, afirma que la doctrina Parot vulnera los derechos humanos. Confirma lo fallado ya por el Tribunal Europeo en julio del año pasado. La tafallesa Inés del Río, histórica del Comando Madrid, está condenada a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos y atentados, como el de la Plaza de República Dominicana, en el que fallecieron 12 guardias civiles. La doctrina Parot prorrogó su estancia en prisión de 2008 a 2017, al descontar la reducción de condena del total de sus penas y no sobre el máximo de 30 años de permanencia en prisión que establece el Código Penal. Lo recurrió al Tribunal Europeo, por eso la sentencia de Estrasburgo solo afecta a Del Río, aunque tendrá consecuencias en los presos a quienes también se aplicó esta doctrina introducida por el Tribunal Supremo y avalada por el Constitucional. La doctrina lleva el nombre de Henri Parot, el primer etarra a quien se aplicó y ha prolongado la estancia en prisión a 93 presos de ETA, de los que en torno a 60, 9 de ellos navarros, permanecen todavía en prisión. La Audiencia Nacional deberá estudiar una a una y siempre que las defensas lo soliciten la situación procesal de los presos a los que se aplicó la doctrina. Una doctrina que no solo se ha aplicado a presos terroristas, también a violadores reincidentes, narcotraficantes o asesinos en serie, como Miguel Ricart, condenado por la muerte de las niñas de Alcácer. Ha sido día de reacciones, hemos escuchado a los ministros, Ruiz Gallardón, al ministro del Interior, también haciendo una valoración acerca de este asunto. Todos los partidos políticos, presidentes de las diferentes comunidades de España, por supuesto también las asociaciones de víctimas del terrorismo. En definitiva, bueno, pues son muchas las voces en torno a esta decisión judicial. Se han cumplido los presagios. Fermín, ¿no ha sorprendido? Pues no ha sorprendido. Yo creo que desde hace ya por lo menos 15 o 20 días se ponía de manifiesto que quienes lógicamente pueden tener alguna información daban por hecho que se iba a confirmar. Había una cuestión que era importante: la sentencia de primera instancia se dictó por unanimidad y este es un tribunal que, bueno, rara vez modifica situaciones anteriores en este sentido, ¿no? Por tanto, por mucho que el gobierno en su momento trató de poner en evidencia que la defensa, que debe ser muy interesante y debe ser pues bien hecha, iba a conseguir darle la vuelta al asunto, pues evidentemente enseguida se empezó a ver que se iba a confirmar, porque además desde un punto de vista jurídico yo creo que tiene bastante sentido la confirmación de este fallo. ¿Y en qué sentido, Fermín? Bueno, yo creo que es un principio fundamental del derecho, fundamental, que no hay delito sin previa ley. Es decir, nulo in crimen sine previa lege es un agio latino que es así históricamente, ¿no? Y en este caso en concreto, que se estaba aplicando con carácter retroactivo, que eso está prohibido totalmente en el derecho penal, una normativa nueva a alguien que había cometido un delito antes. Es decir, lo mismo que ahora a quien comete un delito no le puedes aplicar, aunque le juzgues dentro de 4 años, la legislación que esté dentro de 4 años, sino la legislación que está en este momento vigente, pues tampoco se pueden aplicar estas normas con carácter retroactivo, que es lo que había hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en relación con una cuestión que se solventó ya en el año 2002. Es decir, este debate se hizo, en el año 2002 se estableció que las penas de 30 años parecía que eran poco para algunos tipos de delitos, se subieron a 40 años esas penas. Luego incluso ha habido un debate más reciente sobre la cadena perpetua, etcétera, que todo no ha fructificado y evidentemente esa modificación se hizo
para los que posteriormente podían cometer delitos, pero no para los anteriores. ¿Qué primera valoración, qué sensaciones produce esta decisión, Javier? También vamos a pensar en las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son sus valoraciones? ¿Cómo pueden sentirse en un día como hoy? ¿Qué aproximación haces al tema? Bueno, evidentemente es un día triste para ellos y esto es perfectamente comprensible, ¿no? Ahora bien, yo creo que la valoración, y a la vez que entender el dolor de las víctimas, que es lícito y es así, a la vez hay que entender que ante todo, yo creo que lo más importante es confirmar que estamos en un Estado de Derecho. Y esta sentencia de Estrasburgo confirma que hay una cadena lógica a la que cualquier ciudadano, los que se portan bien y los que se portan mal, puede acudir. Y un libro de referencia a ese derecho del que hablaba Fermín, que yo creo que es fundamental, ¿no? En este sentido, la sentencia nos puede gustar más o menos, las situaciones pueden ser más o menos dolorosas, y eso no hay forma de resolverlo, pero era dolorosa en su día. Es decir, posiblemente desde otro punto de vista, imagina que una persona que ha estado de otra forma y con la interpretación estricta de lo que tenía que haber sido ley, en el año 2008 tenía que haber sido excarcelada y haber cumplido su pena, y es decir, en un proceso que era entonces y que todo el mundo veía bien y no se había cuestionado hasta entonces, sin embargo ha sido sometida a 5 años más de prisión, de una forma que no es conforme a derecho, y esto es lo que dice el más alto tribunal, ¿no? Esta es la situación. Nos guste más, nos guste menos la situación, es esto lo que yo creo que es importante, sobre todo ante cierto tipo de no sé, discurso que se está ideando en los últimos momentos, ¿no? No se está poniendo en duda que la gente que comete un delito salga impune, ¿no? En absoluto. Lo que estamos asegurando es que haya un principio, una serie de principios de derecho que yo creo que son muy convenientes para todos, ¿no? José Félix. No, yo opino parecido. Yo creo que decir que hoy que se habla de ganadores, de perdedores, de vencidos, yo creo que quien gana es la democracia, la certificación de que tenemos un sistema garantista, que efectivamente nuestro Estado vive en un primer mundo donde se respetan los derechos de todo el mundo, de todos los tribunales, y que por eso puede hablar en otros casos. También me gustaría que la clase política y determinados medios de comunicación hicieran un ejercicio un poco pedagógico de intentar explicar, no sean cortoplacistas y expliquen realmente lo que esto supone, que lo ha explicado muy bien Fermín. Es decir, hoy en día en nuestro Estado una persona puede llegar a tener hasta 40 años de cárcel por delitos de sangre, y además si ha sido penado a 2.000 se le van a aplicar desde ahí. Esto es un tema de personas anteriores al Código Penal del 95 y por lo tanto no era de ley aplicar retroactivamente estas cosas, y ahí está la injusticia. También quiero efectivamente recordar que entiendo toda la indignación y la insatisfacción, o como queréis llamar, de las víctimas. Eso es terrible, pero eso sería otro debate. Es decir, nosotros nos dotamos de leyes, que es el consenso mínimo a través de efectivamente a través de nuestros representantes, y luego efectivamente está la justicia. Las leyes no las damos, la justicia la perseguimos, y es el bien último al que van las leyes, y eso sería otro debate, pero desde luego esta sentencia la considero ajustada a derecho totalmente. Nos preguntamos, ¿no?, realmente cuándo se aplicará esta sentencia, es decir, cuándo saldrá libre a la calle Inés del Río, ¿no?, esta etarra de origen navarro, como decimos. Mañana se reúne la Audiencia Nacional, el Pleno de la Sala de lo Penal decidirá bueno, pues cuándo realmente se aplica. Sí. La propia sentencia establece que tiene que ser un plazo muy breve, establece incluso hasta el proceso de plazo. Yo creo que en este caso en concreto, y la urgencia con que se reúne mañana el Pleno de la Audiencia Nacional, yo creo que lo pone de manifiesto, es que saldrá, pues no sé si mañana o pasado, pero de inmediato. De inmediato además porque, como ya se ha comentado también, pues desde el año 2008 está cumpliendo, porque ese es otro de los artículos que dice vulnerado la sentencia, es el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se está vulnerando su derecho a la libertad, porque del año 2008, conforme a la legislación vigente en el Estado español en aquella fecha, tenía que haber sido puesta en libertad. Yo comparto todo lo que está diciendo, evidentemente, y no puede ser de otra forma. Yo entiendo que para las víctimas de cualquier delito, y para uno de los delitos tan graves que se le imputan a esta persona, pues también, y a lo mejor con más ahínco, pues eso suponga un trauma y suponga un problema. Pero yo creo que el Estado de Derecho es lo que hay que tratar, no se pueden sacar ahora
valoraciones y argumentaciones pues con una cierta demagogia, estableciendo que si sale más caro o igual de caro matar a uno que a 40, es decir, eso se podrá decir siempre, porque mientras no haya pena de muerte o mientras no haya una pena no sabemos cuál, evidentemente hay un límite que son 40 años y ahora una persona, y eso es así, eso es el derecho que tenemos que entender, que estamos viviendo en una sociedad con estas características y que hay que atender lógicamente a las víctimas de cualquier delito, a estas también con más trascendencia, pero que no puede ser vulnerado ese Estado de Derecho por ningún tribunal, ni por ningún partido político, ni por ningún gobierno. Yo creo que en este momento la jurisprudencia que ha sentado, y ya tenía anteriormente también establecida en algún otro caso el Tribunal de Estrasburgo, pues pone en evidencia que eso ocurre. Y ese además quiero salir también al paso de algo que se está diciendo. Ese no es un tribunal ajeno al Estado español, es un tribunal incardinado dentro de la justicia española. Es decir, está sometido a un acuerdo en el que España o el gobierno del Estado español acepta la jurisdicción de ese tribunal para este tipo de supuestos. Iremos viendo, por supuesto, iremos conociendo con más detalle todo lo que supone, ¿no?, esta anulación, pero bueno, ya se ha dicho, los ministros han dicho que las excarcelaciones se verán caso a caso, que en principio se aplica a este caso en concreto, pero también se dice, bueno, que podrían ser excarcelados hasta 137 presos de la banda terrorista ETA. Claro. Sí, porque se dan los mismos casos. Son gente que había cumplido la pena con las exenciones que habían tenido conforme a la ley y al Código Penal existente en el momento en que habían sido sometidos y juzgados, y por lo tanto ese cambio posterior siempre se ha hecho así. Es decir, siempre tú puedes elegir cuál de las dos. Creo que además en eso me corregirás, pero siempre se puede permitir la que sea más benévola en el sentido, ¿no? Esa ha sido la aplicación, ¿no? La legislación más benévola para el condenado o para el inculpado. Siempre para el inculpado, ¿no? O sea, yo creo que esto era así y se tenía que haber, posiblemente, es cierto que en los tiempos en que la doctrina Parot se empezó a poner, no podemos sustraernos al momento político en que eso se hace. Al momento político en el que hay todo ese juicio y esa bueno, criminalización de todo el entorno de ETA y toda esta cosa, y bueno, en cierto modo la propia sociedad, y al fin y al cabo los juzgados no dejan de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, considera que esto es aceptable. Pero se levantan dudas y habría que recordar que en esa misma época en los propios tribunales, en el propio Tribunal Constitucional, se levantan cuestiones importantes entre los propios juristas y expertos sobre la constitucionalidad de este fenómeno. Se le da el pábulo, pero cabe ese recurso al Tribunal Superior, que en este caso es el de los Derechos Humanos, ¿no? Y entonces el proceso, entendido el proceso, ahora los tiempos han cambiado. Quizás no es una mala sentencia en este sentido de pensar para el futuro y intentar comprender que bueno, nos gusten más las cosas, nos gusten menos, posiblemente el disponer de unas reglas de juego común son lo que nos hace más grandes, ¿no? Y lo que nos permite, bueno, pues tener esa autoridad moral para el futuro y que estas cosas puedan no volverse a suceder. Se van ya también bueno, sacando conclusiones hoy de qué puede suponer todo esto desde el punto de vista político para Bildu o para Sortu. ¿Creéis que se puede, bueno, pues no sé, extraer ya una consecuencia política de una decisión de este calado? No sé si política, pero sí social. Aunque no se legisla a golpe de oportunidad, sí que había en las palabras de Javier algo que yo también entiendo. Nos lo dirá Fermín, pero normalmente la razón última de las penas de privación de libertad, a la gente se le olvida que es la reinserción del preso. No veo mejor momento ni mejor entorno para que estas personas, si han cumplido además, vuelvan y puedan estar en otro entorno donde estamos sin violencia para construir entre todos en este proceso. Que eso no, yo creo que sí que es una oportunidad, que no es la razón última. Y la segunda sería la punitiva. Cuando la gente dice, efectivamente, el cumplimiento, o sea, el que paguen por su pena. Cuando la gente dice que cualquier cosa es poca o mucha, yo creo que serán personas que ningún solo día de su vida han pasado en privación de libertad. Entonces, quiero decir que el fin último, aparte de que está sujeto a derecho, yo sí que veo, por lo menos socialmente, un buen momento para que esto se aplique y mirar al futuro de otra forma. Vamos a buscar las herramienta, valoraciones enseguida también que ha hecho la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, la delegada del Gobierno, Carmen Alba, y todos los representantes políticos en el arco parlamentario foral. Si os parece, escuchamos esas valoraciones y continuamos.
Siento que las víctimas del terrorismo hoy tienen que tener un día doloroso. Comprendo cómo tienen que estar ellos, porque es una sentencia que evidentemente choca a la mayoría de los españoles pensar que es lo mismo cometer 30 asesinatos que un asesinato. En ese sentido, comprensión total con las víctimas. Insisto, a falta de leer la literalidad de lo que han dicho, respeto total a los tribunales, aunque no nos guste la decisión. Era una doctrina que estaba avalada por el Tribunal Constitucional y por el Supremo españoles, y me parece que, bueno, que no debería tratarse igual a la persona que ha cometido 20 asesinatos que a la que ha cometido uno. Pues es una valoración mía personal. Porque eso es lo que, sin duda ninguna, demanda no solo la convivencia en paz en el futuro, sino la dignidad de las víctimas, la dignidad de la sociedad y la dignidad de todas las personas. Que se acate en su integridad y que se lleve a su aplicación de forma inmediata, ¿no? Esto para nosotros, para el Partido Popular, es una auténtica barbaridad, una situación indignante para la mayoría de los españoles y sobre todo para las víctimas. Esas son las valoraciones de los representantes. Fermín. Pues me da pena que con un tema como este, que creo que lo estamos tratando aquí con cierta, no sé, pues con un planteamiento sensato, lógico, y me parece que es el que puede compartir gran parte de los ciudadanos que quieran entender este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de situaciones, digo, desde ese punto de vista de derecho que algunos de los que han hablado ahí, tanto alegan muchas veces, ¿no? Lo del Estado de Derecho, la democracia, etcétera. Yo creo que sacar de contexto el asunto diciendo, como ha dicho Yolanda Barcina o la delegada del Gobierno, que no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo un asesinato que 20 o 30, pero es que ahora es exactamente igual. Es decir, que ahora con 2 asesinatos te pondrán 40 años y con 20 asesinatos te meterán otros 40, porque esa es la máxima. Entonces no se puede hacer demagogia a estas cosas. Están gobernando desde hace muchísimos años. Saben lo que hay que hacer y cómo se ha hecho. Se modificó la ley cuando se modificó. Por tanto, yo comparto ese dolor lógico y, vamos, entendible desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo y de cualquier víctima, como se han tocado también otras situaciones gravísimas que pueden ocurrir en narcotraficantes, de violadores, etcétera. Yo lo comparto y es que lo tiene que compartir la sociedad, pero hay un principio muy importante por encima de esa convivencia que nos estamos dando todos, y es que el Estado de Derecho es el Estado de Derecho siempre, y no se puede decir que cuando a mí me gusta esto es de una forma y cuando a mí no me gusta esto es de otra. Yo también quiero, y me parece que en ese sentido es importante, me gustaría, y estoy convencido, como has comentado antes, que la izquierda abertzale, Bildu, Sortu, lo que fuera, yo creo que tienen que hacer en este momento una reflexión también muy importante de que esto se debe tomar con esa sensación de que es un paso adelante y puede ser o debe ser un paso adelante para acabar con todo este problema, y que desde luego no debe ser objeto de ninguna clase de creación de nuevas situaciones conflictivas, ni desde luego ahora tampoco de cuestiones que puedan ser más o menos delictivas. Por lo tanto, yo creo que hay que salir adelante con esto, hay que tener responsabilidad, y yo creo que eso lo tienen que asumir pues todos los que en alguna forma estamos convencidos de que la normalización puede ser posible en este país. Bueno, hoy hemos estado también en el despacho de uno de los abogados de víctimas del terrorismo, como es Miguel Martínez Falero, y le hemos preguntado, entre otras cuestiones, aparte, por supuesto, de una valoración inicial de esta sentencia de más de 70 páginas, le hemos preguntado también cómo puede afectar a casos en Navarra. Recordamos que hay algunos casos, como los asesinatos de Julián Enviz, por ejemplo, como el asesinato de Juan Carlos Beiro, que están de momento sin resolver, continúan las investigaciones, pero de momento no han sido detenidas las personas supuestamente autoras de esos asesinatos cometidos aquí en nuestra comunidad. Son preguntas que hemos formulado a este abogado, lo vemos. En principio, quien recurre es una persona, pero va a afectar en cascada al resto de las personas que lo vayan solicitando. Entonces, a partir de este momento, toda aquella persona que se crea que le está siendo aplicada la doctrina Parot, si lo cree así, va a pedir que se revise su caso y tendrá que aplicarse al resto de los condenados. Un golpe moral muy fuerte, a nivel del cobro de indemnizaciones o a un nivel de una manera, vamos a decir, práctica, no supone nada, pero a nivel moral supone que aquellas personas que han asesinado a sus familiares, a sus amigos, pues salgan de prisión antes de lo que en justicia merecen. A aquellas personas que han cometido una serie de delitos que tenían unas penas que, sumándolas todas, superaban los 30 años, que es el máximo tiempo legalmente establecido para el cumplimiento de la pena en aquel momento. Al final, lo que estaba aplicando el tribunal es decir que la ley penal tiene carácter retroactivo y que nadie puede ser, y por lo tanto a nadie se le puede aplicar una pena que en el momento de cometerse el delito no estuviera impuesta, ni tampoco reglamentariamente se le podría
aplicar los factores negativos de aquello que en el momento en que se produjeron los hechos no estuviera contemplado. Mientras no haya un detenido no va a haber absolutamente nada, y una vez que sean detenidos se va a aplicar el Código Penal que estuviera vigente en el momento de cometerse los hechos. Entonces, puede que en alguno de estos casos, no recuerdo muy bien las fechas de los atentados, pero no tuviera que ser necesaria la aplicación de la doctrina Parot porque ya hubiera estado modificado el Código Penal. En mi caso particular, en este caso particular, porque yo siempre he defendido a las víctimas de ETA, pues desazón porque se está produciendo un acto de injusticia. O sea, lo que no tiene ningún sentido es que valga lo mismo matar a una persona que a 50 y que a partir del segundo asesinado te salgan gratis el resto. Eso es algo que es injusto, y lo que ha hecho el tribunal ha sido, en este caso concreto, producir una injusticia. Podrán aplicar lo que ellos crean que es legal, pero desde luego es injusto. A las víctimas, en este momento para las víctimas es un mazazo enorme la derogación de la doctrina Parot. Bueno, abogado de las víctimas, desde luego que pues ve la decisión de forma negativa para las personas que bien conocen, ¿no? Desde luego, en todo momento, a lo largo de nuestra tertulia, nos hemos referido precisamente al dolor, ¿no?, de las víctimas. Entiendo totalmente la postura de las víctimas y la desazón, y que lo consideren injusto. Al fin y al cabo, la justicia, vuelvo a insistir, aunque sea un bien supremo, ni siquiera existe una, sino que la justicia la encontramos, la buscamos entre todos, y para ellos es injusto. Lo que no me parece correcto es que un hombre de leyes diga que esto es injusto. Es decir, es distinto. Primero, si es injusto cometer, que no es el debate, 1 o 30 asesinatos, eso ya está contemplado en el nuevo Código Penal, insisto, lo ha explicado muy bien Fermín, ya está contemplado. Además ahora ya son 40 años, y además ahora las excepciones de la pena, todas las rebajas van desde el máximo de los 2000 años. Lo que sí es injusto, y él ha obviado, es, como también se ha explicado, que a una persona efectivamente se le aplique retroactivamente un código que no existía cuando cumplió el delito. Como bien ha explicado Fermín, el principio de que no hay efectivamente delito si no está contemplada la pena. Y entonces, ese es el principio. Y sorprende también la unanimidad que ha tenido el tribunal. No hace falta repetir que en los 3 artículos principales ha habido unanimidad, 15-2 y 16-1, sobre todo en la libertad y seguridad de las personas, que es el artículo principal sobre el que ella aplicaba el recurso. Entonces, yo creo que eso sí es desinformación, y eso sí que es un poco, tiene que quedar claro, dejo por ahí, eso sí que lo considero un poco irresponsable. Hay otra cosa, he escuchado también, no solamente que son tribunales, como bien se ha explicado aquí, como si pareciera que es injerencias de fuera, sino que también hay incluso la rebelión, ¿no?, de decir que no se acaten las cosas. No se puede animar ninguna persona, ningún representante, a que no se acaten las leyes que nos damos. Eso es tremendamente irresponsable. Esos son los mínimos, y siempre han sido los mínimos reglas del juego. Y ya se han empezado a oír voces que dicen que no se acate esta ley. Cuidado, sorprende que quienes querían hacer que todo el peso de la ley caiga sobre los delincuentes ahora no les interesa, igualmente que los que toda la vida han objetado las leyes de un país que no reconocía que fuera un Estado, ahora se celebran del resultado. Brevemente, Javier. Sí, yo creo que también hay que entender que hoy es el día en el que este tipo de cosas se van a decir, mañana se repetirán en muchos medios de comunicación, y posteriormente no habrá nada. Es decir, la gente que quiere sacar partido político tiene que aprovechar estos 2 días, porque la sentencia es inapelable y el derecho ha hablado. Yo creo que eso es lo importante, y ver qué pasa a partir de después. Que los políticos van a hacer el juego y intentar sacar partido de esto, incluso, y eso es lo terrible, cuando son incapaces de reconocer que esto es un varapalo importante a una forma en la que ha actuado el Estado español. Bueno, pues es parte del juego que sufrimos cada día, pero yo esperaba un poquito más de talla en unos y otros. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones del tema del día. Estrasburgo, que condena a España, bueno, pues se deroga, queda anulada esa doctrina Parot. La etarra Inés del Río, que será afectada por este asunto, saldrá libre. Mañana lo conoceremos cuándo. Es una decisión que adoptará la Audiencia Nacional, que, como decimos, se reunirá. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá mañana y tomará una decisión al respecto. Fermín Ciaurriz, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos datos importantes, desde luego, desde el punto de vista jurídico. Gracias por vuestras valoraciones también. Javier Armentia, José Luis Collazos. Muchas gracias, un saludo. Nosotras seguimos después de una breve pausa. Vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la cultura japonesa en Navarra.